para hablar un poco más a fondo de este tema, tengo en la línea telefónica a Ramiro Suárez, investigador del IMCO. Buenas noches, Ramiro, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches al auditorio. Bueno, ¿en qué posición podríamos colocar entonces al Congreso mexicano en base a este costo y también en base a los resultados, no? Mira, en 2012 el Informe Parlamentario Mundial colocó al Congreso de la República Mexicana como el cuarto Congreso más caro del mundo. Únicamente era superado por Estados Unidos, Nigeria y Japón. Esto nos refleja montos bastante importantes y si hacemos comparaciones con otros congresos nacionales, por ejemplo el de España, que prácticamente tiene el mismo número de legisladores nacionales que en México, este es apenas una cuarta parte de lo que cuesta el Congreso mexicano. Entonces, sí nos refleja un elevado presupuesto para nuestras cámaras legislativas nacionales y que podrían tener justificación si efectivamente están legislando en las materias que son necesarias y que la sociedad está demandando. Hay que ver su trabajo legislativo para calificar si efectivamente este costo es real, es suficiente o no, pero pues lo que las percepciones nos dicen otra cosa. Únicamente el 17% de los mexicanos nos sentimos representados por nuestros congresos nacionales y esto obedece a la falta de confianza de nuestros legisladores, a que únicamente van a llamarnos, a buscarnos cuando quieren su voto, porque también hay una percepción de corrupción en el Congreso mexicano y por eso esta baja representación hacia nuestro poder legislativo y por lo mismo pues esta falta de conexión entre la representación y el alto costo que tiene nuestro Congreso. Y sobre todo en términos de resultados, Ramiro, porque bueno, efectivamente hay un excesivo gasto, un dispendio y no hay resultados. Así es. Y además hay un tema también que, como te mencioné, el de la corrupción, ¿no? No te puedo decir si el Congreso mexicano es corrupto o no, pero sí te puedo decir en base a estudios que es percibido como un órgano corrupto o muy corrupto, de acuerdo con Transparencia Internacional en el Barómetro Global de Corrupción 2013. El 83% de los encuestados consideraba al Congreso mexicano como un ente muy corrupto. Y en 2016, 8 de cada 10 también consideraba como un ente corrupto en el índice de Estado de Derecho 2016. Entonces, hay un trabajo bastante importante por parte del Poder Legislativo para justificar su costo, para sacar adelante las leyes, las reformas que se necesitan, porque en principio lo que se está observando es que el gran legislador a nivel nacional y a nivel local es el Poder Ejecutivo, a lo mejor no cuantitativamente, pero sí en el sentido de que las grandes reformas, las grandes leyes son iniciadas por el Poder Ejecutivo y terminan siendo aprobadas. Así es. Y bueno, déjame decir, pues es una mina de oro, por supuesto, el Congreso es una mina de oro. El más claro ejemplo, Ramiro, amigos de Mega Noticias TVC, es el enorme número de personajes que prácticamente han cruzado su vida saltando de la Diputación a la Senaduría y de la Senaduría a la Diputación, cuantas veces es necesario. Así es un aspecto que no se ha regulado en nuestro marco jurídico. Hay que añadir también que a partir de 2021, los diputados electos en 2018 van a poder acceder a la reelección legislativa. Fíjate. En este sentido, van a poder estar como legisladores hasta 12 años. Y bueno, déjame señalarte que la postura del IMCO en este tema es para nosotros es correcto, es positivo, que exista la reelección legislativa siempre y cuando existan mecanismos que eviten que extensión de tiempo en su curul signifique más corrupción y más dispendio de los recursos públicos. Así Entonces, ¿por qué estamos a favor de la reelección legislativa? Porque es una manera de incentivar que los ciudadanos estemos más al pendiente de nuestros legisladores y a partir de ello podamos premiar o castigarlos. Si efectivamente consideramos que tuvo una buena función como diputado o como senador, pues es correcto que continúe como legislador. No obstante, también tener ese poder de decirle
no cumpliste con nuestras expectativas, no cumpliste con tus promesas, entonces vamos a darle la oportunidad a alguien más. Claro. Ramiro, brevemente, ¿cuál es la posición del IMCO justamente en el entorno de esta exigencia de muchos años de reducir el número de legisladores? Mira, hay que estudiar un poco más el tema. Efectivamente, tenemos 500 diputados, 128 senadores. Nada más cortar de tajo el número de diputados o de senadores sin tener bien estudiado las implicaciones que esto puede tener, no sería lo más positivo. Hay que meternos de fondo si efectivamente se necesitan recortar los diputados o mejor recortar el presupuesto, o en vez de recortar el número de diputados, acotar las cuotas o las subvenciones a los grupos parlamentarios. Porque lo que puede suceder es que únicamente nos quedemos con nuestros diputados uninominales o de representación proporcional, y que lo que se evidencie, lo que se muestre en el Congreso no sea lo que significa en cuanto a la representación de los demás partidos políticos, en donde se acoten la pluralidad de otras corrientes políticas. Ramiro, te agradezco mucho estos minutos. Muchas gracias, Muy buenas Paco, noches. gracias al auditorio. Ramiro Suárez, investigador del IMCO, y este tema que, bueno,